Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, ok. Dicho esto, nosotros vamos a empezar eh, utilizando las mismas. En esta parte vamos a empezar utilizando algunas de las librerías que nosotros habíamos ya creado con anterioridad. Entonces, para realizar esto, nosotros vamos a empezar importando TensorFlow. Posteriormente, nosotros vamos a utilizar la parte de Keras, la función de Keras. Eh, Vamos a importarlo de esta manera. A su vez, vamos a hacer uso de NumPy y vamos a utilizar Matplotlib de Python como tal. Nosotros ya sabemos que estas son parte de las bibliotecas que nosotros hemos estado utilizando durante todo el proceso, durante casi todo lo que vamos hablando sobre el modelado de datos y la parte del análisis de datos. Posteriormente, eh, lo que necesito es crear o cargar el conjunto de datos. Anteriormente nosotros vimos el conjunto de datos CIFAR, el CIFAR 10. Entonces, nosotros vamos a utilizar nuestro modelo de datos para cargar algunas imágenes que nosotros vamos a estar entrenando. Nosotros habíamos también observado de que para la parte del entrenamiento de dichas imágenes, nosotros podemos crear una parte de entrenamiento y una parte de testeo. De esta manera, nosotros vamos a entrenar nuestro modelo de datos. Segundo, lo voy a poner en inglés. ¿Ok? Como les había dicho anteriormente, nosotros lo que vamos a utilizar es Cifar 10 para cargar nuestros datos. Ok. Posteriormente, este es el proceso de carga de datos
Vamos a etiquetar esto, carga el conjunto de datos de cifra 10. Posteriormente, vamos a realizar la normalización de los valores. Recordemos de que nosotros para normalizar los valores, nosotros no los normalizamos lo convertimos en un valor plano entre 0 y 1. En este momento nos toca la parte de normalización de los valores en píxeles. Y aquí yo necesitaré realizar la parte del entrenamiento y el testeo o normalizar los valores de entrenamiento y de testeo. Y colocarlos entre los rangos de 0 y 1 respectivamente. Posteriormente, nosotros lo que vamos a realizar es la definición de las clases de salida. Nosotros podemos utilizar algunas definiciones de clases de salida. Recuerden que yo les decía, nosotros podemos utilizar algunos tipos de nombres, entre otro tipo de cosas, para poder clasificar algunos tipos de imágenes que nosotros vayamos a estar viendo. Entonces, Profesor, una consulta. ¿me escuchan? Profesor, una pregunta. Dígame. Ese cifar 10, ¿Sí? de dónde lo está sacando, pues, o dónde está todas esas imágenes, pues? ¿De dónde lo está agarrando, pues? ¿Cuál es la ruta? Es decir, ¿a dónde está alojado, pues? Recordemos que nosotros utilizamos Keras. Keras es un aspecto de TensorFlow donde nosotros podemos tener datos o podemos recolectar datos, información de datos. En la clase anterior, vamos a buscarla, nosotros miramos algunos aspectos de donde nosotros podíamos recolectar información o recolectar datos. Técnicamente nosotros estamos tratándolo de sacar desde acá, cifra 10. Ya te lo explico mejor. Tal vez lo vemos por acá. Cifra 10 es prácticamente o es basado en TensorFlow. Es una visualización de un conjunto de datos que consta de aproximadamente 60.000 imágenes en color de 32 por 32 en 10 clases. Por eso es que se llama cifrar 10, ya que contiene 10 clases con 6.000 imágenes por clase y hay aproximadamente 50.000 imágenes en entrenamiento y 10.000 imágenes de prueba. Es decir, esto lo que es un conjunto de imágenes que son directamente utilizados como para entrenar. Este conjunto de imágenes ya viene predefinido por, por TensorFlow. No es que yo voy a añadir algún tipo de imágenes, él ya trae imágenes por defecto. Yo lo que debo de hacer es la normalización, la carga de todos los que son el conjunto de datos de cifra 10, de las 60.000 imágenes, la normalización y definir estas clases de salida. Que la parte de definir las clases de salida es como que yo le quiera agregar un nombre, por decirlo así, a cada una de esas imágenes.
Entonces, el tamaño total de la descarga de esas imágenes asciende a 162 megas aproximadamente. Y ustedes, como les decía, nosotros podemos separar las imágenes en algunas imágenes de prueba y otras de entrenamiento, que son lo que nosotros realizamos en la parte de arriba. Además de cifrar 10, nosotros podemos encontrar otros similares a él con más elementos de imagen. Nada más que en este caso, por ejemplo, podemos encontrar cifrar 7 y podemos encontrar 100 clases de imágenes en él. Evidentemente va a tener un mayor número de descargas y siempre va a tener mayor cantidad de imágenes de ejemplo y de entrenamiento como tal. Entonces, estas son como los ejemplos de las imágenes que se conllevan en este conjunto de datos. ¿Dejo claro esa palabra? Esa parte. Sí, sí, está claro. Solo tengo una duda más. Dígame, Eh, dígame. ¿Cuál es la duda? Dígame. Profesor, solo me quedó una duda. Dígame. Compártame. Lo Todas las escucho. imágenes están por clase. Es decir, por cada clase hay X cantidad de imágenes, pues. Pero todas las imágenes que tiene esa clase es la misma imagen, pero la perspectiva son distintas. Es decir, hay 6.000 imágenes por la clase uno, supongamos, pero esas 6.000 de esa clase uno es la misma perspectiva, es la misma toma o son distintas, o es un pedacito de cada parte del objeto, pues, o cómo es ahí. No le entendí muy bien la pregunta. Tal vez es, la pregunta que me está realizando es que cada clase tiene el mismo tipo de conjuntos de imágenes o diferente. Es lo que me quiere dar a entender. Sí, así es, así es. Con cada clase de imágenes es diferente. Pero cada clase es del mismo objeto. Como el mismo objeto. Es decir, si la clase uno es un mono, o si la clase uno es una bicicleta, las 6.000 imágenes de la clase uno, que es una bicicleta, va a ser la misma toma, la misma perspectiva. O una imagen me va a dar la llanta, en otra imagen me va a dar el manubrio, o en otra imagen me va a dar la cadena, o en las 6.000 imágenes de la misma clase de la bicicleta va a salir de frente, pues la misma toma. Miren, lo que ocurre es lo siguiente. Recordemos que los modelos de entrenamiento utilizan, digamos, varios tipos de imágenes de un mismo objeto, por decir así. Entonces, las clases de imágenes, digamos, él las define por algún tipo de objeto en específico y él tiene de ese objeto en específico, tiene, o sea, de esa clase de objeto, tiene 6.000 imágenes. Es decir, como me está diciendo usted, si él tiene un mono, él tiene 6.000 imágenes del mono. Por la clase tiene las 6.000 imágenes. Entonces, para que él pueda, al momento de ser entrenado, predecir cuando ese objeto vaya a ser un mono.
Entonces, cuando nosotros hablamos del CIFAR 100, entonces nosotros hablamos de 100 clases de imágenes. Esas 100 clases de imágenes van a tener 100 objetos diferentes y de cada objeto otras 6.000 imágenes con alguna posición diferente para encontrar todos los patrones que pueda tener dicha imagen, de tal manera de que podamos determinar realmente cuando el objeto sea un mono, como usted lo estaba diciendo. Tal vez de esa forma lo dejo claro. Sí, sí, ahora sí estoy claro. Gracias. Claro que sí. Entonces, yo cargo en este caso. Bueno, y esta parte, por cualquier cosa, por si tienen algún tipo de pregunta, esta parte son los valores en píxeles. Entonces, yo lo que trato de definir acá, un valor en píxel que conlleva a uno y otro valor que conlleva a cero. Entonces, para yo poder normalizar esos datos como tal. O sea, este es un valor en bits, de 0 a 1, de 0 a 255. Entonces, de esa manera es donde yo normalizo los datos, que los datos pueden tener un valor en píxel de 0 o es 1, en pocas palabras. ¿Estamos claros hasta este punto, muchachos? Entonces, me toca definir las clases de salida después de normalizar, ¿verdad? Entonces, vengo yo y creo la normalización entre los datos de 0 y 1 y me tocará definir las clases de salida. Entonces, yo tengo que definir la lista de las 10 clases que contiene CIFAR 10 en el datasheet. Entonces, vengo yo y pongo aquí, digamos, definir. En la parte de la definición, yo pongo las 10 clases. De hecho, las que están apareciendo ahí son las 10 clases en inglés, como tal. Aeroplano o avión, avión, automóvil, pájaro, gato, venado, perro, rana, caballo, barco y la troca, camión. Entonces yo aquí tengo las 10 clases que conlleva CIFAR 10. Es decir, de aviones hay 6.000 imágenes, de automóviles hay X imágenes, hay 6.000 imágenes y así sucesivamente. Entonces yo defino cuáles son las clases de salida, es decir, defino el nombre para cada uno de los tipos de imágenes que hay ahí o cada uno de los conjuntos de imágenes que hay ahí. Posteriormente, tocará la construcción del modelo. Eh, en pocas palabras, haremos la construcción del modelo de la red neuronal.
Ok. Voy a copiar primero una parte del código para poder explicarse. Cuando nosotros construimos el modelo, nosotros vamos a construir un modelo basado en la creación de cada una de las capas. Creación también de la parte del modelo secuencial que vamos a estar utilizando. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos aquí es la construcción del modelo de la red neuronal. Recordando un poco de la teoría, recordemos de que nosotros realizamos la construcción de la red neuronal eh, por capa. Entonces, nosotros vamos a crear una primera capa que se crea en este punto. Se activa la primera capa a través de la parte de la de activación como tal. Nosotros creamos una capa convolucional que aplica 32 filtros de un tamaño definido de 3 por 3. Eso es lo que nosotros realizamos al mandarle input shape. Nosotros manipulamos el tamaño de la, por decir así, de las imágenes y definimos el tamaño de los filtros o la cantidad de filtros que nosotros le vamos a aplicar. En este caso, 32 filtros, ¿verdad? La función relu, que es la que aparece por aquí, es la que se utiliza para introducir básicamente las linealidades en la red. Nosotros, a partir de la función relu, activamos que vamos a introducir dicha función. Posteriormente, nosotros pasamos a la construcción de la segunda capa. En la construcción de la segunda capa, nosotros hacemos una reducción de la dimensión. Si se fijan aquí aparece ya no 3 por 3 sino 2 por 2, lo que ayuda a tratar de reducir el tamaño de la imagen y a capturar las características más importantes de dicha imagen. Prácticamente cada una de estas capas que nosotros vamos creando van teniendo ese mismo proceso, con la diferencia que nosotros estamos creando una primera capa, aquí una segunda capa, por acá una tercera capa y así sucesivamente, Entonces, una ¿verdad? consulta.
Los Dígame. filtros tienen un mínimo o un máximo. Por eso ya viene definido. Sí, ese lo podemos modificar. En pocas palabras, sí lo podemos modificar. Debe ser normalmente más pequeño que la primera capa para que exista como que una dimensión de imagen más, ¿cómo puedo decir? Que una dimensión de imagen que pueda reducir ese tamaño para que, como les decía, pueda capturar las características totalmente más importantes de eso. Ya después de haber creado las capas que nosotros necesitamos, nosotros vamos a necesitar aplanar la matriz. Ya necesitamos pasar eso a un proceso de aplanado de una de manera de que nosotros podamos tener las capas totalmente conectadas. Y es ahí donde nosotros venimos y creamos una nueva capa que se llama Flattening. Ya aquí nosotros necesitamos aplanar las anteriores capas. Posteriormente, nosotros creamos dos capas, creamos la capa de salida, o sea, después la capa de aplanado, creamos la capa densa y creamos la capa de salida. Como, ¿ven? Donde la capa es densa, nosotros definimos cuántas neuronas son las que van a ser utilizables para el proceso de la no del procesado de la información o el no lineado dentro de la red. Es decir, recordemos que nosotros siempre decimos cuánto vamos a ver, cuánto vamos a pasar dentro de cada uno de la, cuántas vueltas prácticamente vamos a estar utilizando, cuántos hilos vamos a estar utilizando dentro del programa para que él pueda procesar los datos. Entonces, en la capa densa es donde nosotros definimos la cantidad de neuronas como tal. Por último, nosotros utilizamos la capa de salida. Entonces, en la capa de salida, nosotros le vamos a poner 10. ¿Por qué 10? Porque como nosotros estamos usando el modelo de CIFAR 10, tiene 10 clases diferentes, vamos a utilizar eh, la activación de SOTMA para calcular las probabilidades de cada una de las imágenes para cada una de las 10 clases. O sea, una neurona por clase, para encontrar todos los valores entre 0 y 1 que puedan sumar 1. Entonces, ya una vez construido el modelo neuronal, nosotros ¿qué nos tocaría realizar? A ver si recordamos. Después de la construcción, la compilación. Dentro de la compilación, nosotros escribimos eh, cuál es el algoritmo que estamos utilizando para la optimización, para la pérdida, cuál es la función que también nosotros utilizamos para la pérdida de los datos o para la pérdida apropiada y cuál es eh, cuál es el modelo que se va a utilizar para calcular la precisión de este entrenamiento o de esta compilación. Entonces, dicho esto, nosotros nos preparamos para la parte de la compilación del modelo. Compilar. Entonces, nosotros vamos a utilizar en este caso el modelo Adam. Vamos a utilizar para la pérdida. Vamos a utilizar la función space categorical y vamos a utilizar para la métrica eh, accuracy, que es prácticamente una de las formas donde voy a ver todas las proporciones de las predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas.
Una vez compilado el modelo, pasamos a la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento es donde nosotros ya podemos decirle a través de la función fit cuáles son los datos que nosotros le vamos a dar y cuántos vamos a entrenar, cuántas neuronas vamos a utilizar para el entrenamiento, etcétera. Y la validación. Posteriormente, tendríamos que pasar a la evaluación del modelo. Cuando lleguemos a la evaluación del modelo, lo compilamos inicialmente para después empezar a realizar las funciones de predicciones como tal y que nosotros podamos ver. Lo vamos a dejar con que tenga 4 números decimales al momento de imprimir por cualquier cosa. Y podemos utilizar algo que se llama modelo 6. ¿Qué es lo que hace esto? Model 6. Lo que hace es guardar el modelo para que nosotros no lo estemos entrenando cada vez que nosotros lo vayamos a utilizar. Porque recordemos de que cada vez que nosotros entrenamos estos modelos, nosotros lo que vamos a realizar es procesos de cómputo y evidentemente van a dilatar en procesar. Entonces, probemos esto.
Algo que me gustaría denotar es la cantidad, o cómo se dilata un poco más en este tipo de ejemplos, comparado como cuando nosotros estábamos entrenando la parte de que solo entrenábamos tal vez de 5 o 20 datos. Recordemos la cantidad de elementos que tiene esto. Y eso de que aquí no estoy utilizando el proceso de entrenamiento directamente desde mi computadora, sino que desde la nube. Este tipo de cosas evidentemente reflejan de que en muchas ocasiones, por esa razón o por ende, se dice que para el entrenamiento de datos se necesitan utilizar muchos recursos informáticos y en gran medida el uso de la GPU. Una consulta sobre eso. Una vez que ya esté entrenado esa información, ¿se puede descargar para tenerlo en la computadora y estarlo usando o no? Para eso existe esta parte, miren, dentro del código. Aquí nosotros guardamos básicamente el modelo como tal, ya entrenado, para no estarlo entrenando de vez en cuando, para que el equipo no venga a volver a tener que procesar y procesar esa información cada vez que la necesitemos utilizar. Sí, pero entonces no se puede migrar a un ordenador para trabajar después con la Ah, información no, ya. claro que sí. No. Nosotros podemos migrar esta parte. Ah, Sí, ok, sí. puede ser. Creo. Quizá no hoy, pero ¿De cuántos gigas es la GPU para intentar construir este modelo, por ejemplo? No he tomado ese valor, la realidad, en cálculo. Sería que lo indague y se lo comparto, pero no he tomado realmente el valor. Pero si se fijan, como les digo, es bastante. Evidentemente, también existen otras soluciones a este tipo de eventualidades. Y recordemos que Google Colab es una solución gratuita, no es algo de pago directamente. Una de las soluciones bastante comunes y que incluso parte de estas soluciones nosotros las vemos dentro de algunas de las certificaciones del CI, es la parte de inteligencia artificial con Azure. Azure establece bastantes medidas que no necesitamos programar incluso para empezar a utilizar el modelado de la información, el guardado de esta información como tal y el entrenado de muchos de los datos como tal. Entonces, evidentemente, lo que hacen ellos es empezarnos a vender bastante GPU o bastante recursos de cómputo para que si nosotros queremos entrenar nuestros modelos, empezarlo a hacer, empezar a realizar las creaciones de modelados como de chatbots, imágenes, entre otras cosas. Voy a dejarlo corriendo, como dice, para en otra pantalla empezar a crear un nuevo collab. Entonces esto lo voy a dejar corriendo. Voy a empezar a crear un nuevo collab. En el cual voy a utilizar algo adicional. En este nuevo collab
me va a interesar utilizar unas herramientas para yo poder entender un poco mejor lo que estamos realizando. Evidentemente, este código está incompleto. Voy a terminarlo. Voy a empezar solamente mencionando cuáles son las herramientas que vamos a utilizar acá. Y entonces, acá vamos a utilizar lo mismo de TensorFlow inicialmente. Importo Keras, importo NumPy, importo Matplotlib, importo una librería llamada o una biblioteca llamada Tkinter, que es utilizada para crear, digamos, ambientes gráficos de escritorio de las aplicaciones como tal. Y de Tkinter me interesará, digamos, sacar algo llamado para la creación de imágenes o para el, y también unos diálogos de texto. Ok, entonces, estas son las nuevas librerías que vamos a estar utilizando en el siguiente código. Mientras se va cargando esto, yo se los comparto por medio del chat para el caso de las personas que están utilizando eh, Visual Studio Code. Recordemos de que necesitamos agregar cada una de las bibliotecas que no están agregadas en el caso de Tkinter. Hacer algo similar a esto. Cuando lo termine, yo les comparto el código completo por acá y en la plataforma. Nada más que aquí le hace falta todavía un poquito. O dejen exportarlo, vamos a ver si lo puede exportar. Vamos a sacar. Ok. Este es este código hasta donde lo llevo. Hasta la parte del guardado del modelo.
Ya está en el último, miren. Ok, entonces ya se vino, guardó el modelo y aquí nos da unas pequeñas recomendaciones. Que el formato del archivo es como cerrado legacy. Es recomendable usar en el instante el formato de Keras y se puede guardar como mymodelo.keras. Ok. Entonces, si nosotros ya tenemos guardado este modelo, nosotros podemos realizar lo siguiente. Entonces, en caso de tenerlo guardado, ¿verdad? Podemos llamar a modelo acá. En caso de tenerlo ya guardado, es decir, ya haber pasado esta parte, nosotros podemos mandar a enmendar el llamar al modelo que nosotros guardamos como modelo CIFAR 10 H5 y no necesitamos volver a guardar o a entrenar el modelo como tal, sino que hacemos la llamada al modelo como tal de esta manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito? Ya he construido, ya he compilado, ya he entrenado. Si quiero mandar a llamar, ya sé cómo lo mando a llamar. Recordemos que hemos pasado apenas la parte de entrenado y de evaluación del modelo. Necesitaría realizar las funciones de predicciones del modelo como tal.
Entonces, vengo yo y necesito crear o definir una función para que me pueda predecir las imágenes. Ok, para predecir estas imágenes, creo la función. Bueno, no puedo decir una función que sea predecir imagen. Vamos a tomar en cuenta index para la predicción de la imagen y vamos a tomar en cuenta la imagen ya entrenada en Xtest. Expandimos las dimensiones. Recordemos que estas dimensiones fueron procesadas previamente. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Bien, aquí inicialmente utilizamos el conjunto de pruebas que nosotros hemos utilizado con CIFAR 10. Es decir, mandamos a llamar ese conjunto de pruebas y utilizamos index como índice para seleccionar una imagen clasificada de el conjunto de test, o sea, del conjunto ya procesado, ya entrenado y evaluado. Posteriormente, usamos Matplotlib con PLT, que es lo que nosotros tenemos ahí arriba. Cuando lo mandamos a llamar, lo transformamos a PLT y utilizamos una función de Matplotlib para mostrar la imagen seleccionada. Es decir, nosotros primero buscamos la imagen, posteriormente nosotros
mostramos la imagen seleccionada y convertimos la imagen directamente en una matriz numérica para que se visualice gráficamente. Entonces, ya después, con la función AXI, nosotros la ponemos en desactivada para desactivar los ejes en la imagen mostrada, de manera de que solo se vea la imagen sin valores numéricos como tal, ¿verdad? Y posteriormente nosotros con PLT Show o la función de Matplotlib Show utilizamos para que se muestre una ventana de visualización. Y este básicamente va a ser un proceso que se utilice para mostrar la pantalla ya por el final. Ya de último, nosotros usamos Prediction para predecir la clase de imagen que nosotros vamos a estar, eh, la clase de imagen que nosotros estamos mostrando. Recordemos que existen 10 clases dentro de las clases que nosotros estamos utilizando dentro del modelo CIFAR 10. Entonces, lo que él está realizando es prácticamente escribir dentro del modelo de predicción cuál es la clase que se está utilizando dentro de la colección de imagen, dentro de la clase, dentro de la imagen que se seleccionó al final. Esto va a agregar una dimensión extra a la imagen. Eh, Posteriormente, nosotros usamos NP ARG Max para nosotros poder mostrar el resultado de Predict, ya que esto va a devolverme el valor con mayor probabilidad que existe dentro de las predicciones. Es decir, es lo que me va a devolver en este caso es la imagen es el, ¿cómo puedo decir? La etiqueta o el índice que tiene la mayor probabilidad de parecerse a esa imagen dentro del proceso de predicción. Por esa razón es que al final se crea un print mandando a llamar a la clase de nombre del nombre que corresponda a la clase que él ya ha predecido. En pocas palabras, quiere decir que si alguna imagen está definida, como lo vimos anteriormente, dentro de este rango, avión, automóvil, pájaro, gato, etcétera, él va a darme como resultado a qué pertenece dicha imagen. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Profesor, se definieron 10 clases, pero cuando usted construyó el modelo, ¿qué hubiese pasado si le hubiese puesto 5 o 15? Cuando yo construí el modelo, en esta parte decís, Sí, ahí en la parte que dice dense 10, en la última línea de Keras, layer, dense. acá, esta línea, decís. Sí, ahí, ¿qué hubiera pasado? Usted Estas definió son 10 las clases. neuronas que está utilizando para evaluar el modelo. No es que estoy construyendo solo 10 clases del modelo como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Forzaríamos a menos neuronas a trabajar con el total de eventos que hay por acá. En sí, esto pertenece al número de neuronas utilizadas para la salida del modelo. Yo tengo una consulta, maestro, también. ¿Sí? ¿Me escucha? Dígame, dígame. ¿Cómo saber cuáles son el número de modelos a involucrar? Porque como dijo el compañero que consultó anteriormente, ¿qué pasa si pongo 15? ¿Qué pasa si pongo 5? Si hay un número en específico o es según lo que uno quiere hacer. Ok. En este caso, como les menciono,
En este caso no se especifica directamente cuántos modelos hay o cuántas clases hay. En este caso lo que se está especificando en esta parte es cuántas capas van a ser, o sea, en la capa de salida, cuántas neuronas vamos a utilizar o cuántas vamos a activar. Aquí lo que estamos activando es un máximo de 10. Yo puedo tener más datos, pero yo solo estoy activando 10 neuronas como tal. No sé si me explico por ese punto. O sea, lo que yo aquí activo son el número de neuronas. Hagamos algo, reproduzcamos el caso. Para terminar esta parte de este código, después de la predicción del modelo, digamos que yo puedo tener un ejemplo de predicción, ¿verdad? Le puedo pasar un argumento para que seleccione una imagen, para que ver qué es lo que predice la imagen como tal, ¿verdad? Ya después de lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Yo puedo decir que dentro de esto yo quiero mandarle por pantalla, digamos, un ejemplo de predicción. Vamos a ver, voy a mandar y puedo poner cualquier número en este caso. Voy a ponerle, digamos, 7 porque me gusta el 7. Entonces, corramos el programa. No mandé a llamar el modelo de entrenado. Ese fue ahorita un error que cometí porque lo comenté. Entonces, en este caso, lo que él va a hacer es que va a tomar como que yo he seleccionado el modelo, la clase 7 para que él me imprima la imagen como tal de la clase 7. Posteriormente, podemos realizar una modificación dentro del código y cambiar el número de hilos que se encuentran aquí y dejarlo en 5, pero mantener mi ID 7 dentro del modelo de predicción. Ahora sí les voy a mandar el código completo, muchachos. Tiene una línea comentariada, dice. Sí, Me imagino que expliqué en un momento que yo puedo no entrenar siempre el modelo. es porque usted dice que va ya a compartir el código. Sí, pero el código siempre lo comparto. Usted puede dejar la línea comentariada o no. No hay ningún problema en ese sentido. Usted lo puede editar esa partecita. Solo la descomentaré. Ya le voy a recordar cuál es la línea que comentaría por cualquier cosa. De acuerdo. Se los comparto primero y después le recuerdo cuál es la línea y qué es lo que hace la línea directamente. Profe, Dígame. intenté abrir el archivito que nos copió ahí jueves 12.py Ajá. acá en Colab, ¿Sí? pero como tal, pues da un error. No, no se hace de esa manera. Miren la extensión de acá. Sí, Mejor ábralo, copie y pegue los archivos. ok, gracias. Es que la extensión de acá es un poquito diferente. Entonces mejor copie, así como yo estoy haciendo ahorita para pasarle por punto .py, copie y pego, no lo exporté. Ok, Entonces,
Es por esa parte más que todo, que puede dar. Profesor, tengo otra duda. Dígame. En este caso, CIFAR 10 tiene 10 clases, pero si yo solo hubiese definido 2 clases de salida, al Eso es lo que momento me de están, predecir la imagen, él va a eso es lo trabajar que me están solo mis comentando dos los clases. muchachos ahorita. Lo vamos a probar ahorita. Como les decía, no es que yo defino 10 clases de 2 clases de salida acá. Lo que uso son que utilizo 2 neuronas para definir las salidas de acá. Entonces ahorita le voy a hacer la prueba. Primero lo vamos a correr normal el código y posteriormente vamos a corrérselo ya con las clases modificadas, como ustedes me lo dicen. ¿Me parece? Es el mismo comentario que me decían los muchachos. Profesor, tengo otra duda. ¿Sí? El CIFAR 10 tiene 10 clases. Ya ¿Sí? sabemos cuál, ¿verdad? Avión. Pero yo puedo cambiarle el nombre a la clase y no va a tener ningún problema cuando yo corra el código. Al finalizar, si te fijas en la IA de acá, me los estaba tomando como en inglés, por decir así. Y yo vine y yo lo modifiqué en español, sin acentuaciones, sin nada. En teoría, lo que hace es tomar la posición y decir la primera posición va a pertenecer a la primera clase y así sucesivamente. Evidentemente, nosotros ya sabemos por como por defecto, de que cada posición pertenece a una clase y que cada posición no va a modificar, que todas las imágenes de la primera clase son de aviones, la segunda imagen es así sucesivamente. Entonces, lo que pasaría es que si yo cambio de posición, por ejemplo, automóvil contra avión, me va a decir que es un automóvil y me va a salir la imagen de un avión. ¿Ves? Correcto. Tengo Entonces, otra duda. Ahí cuando normalizó los valores, usted lo hizo entre 0 y 1. Pero ¿qué hubiese pasado si usted lo agarra de 0,5 a 1 o viceversa, solo de 0 a 0,5? en esta parte de la normalización, Sí, ahí. es que normalmente aquí nosotros sí tenemos que normalizarlo de esa manera, o sea, tenemos que ponerlo generalmente entre valores de 0 y 1 para que se pongan como en un texto, eh, por decir así, manipulable en este caso. ¿Ves? Eh, entonces, vamos a ver acá, ya falta poco.
Profesor, tengo otra duda. Profesor, Dígame, dígame. la primera vez que lo corrió, la precisión de los datos creo que le dio 0.69. Ajá. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dado menos? Pues 0.4 la precisión. En la parte de la precisión, recordemos de que mira, digamos los valores perdidos, mientras más orientados a cero o mientras menor el número, va a ser mejor, por decirlo así, entre los valores perdidos. En la parte de la precisión, mientras más alto, va a ser mayor, va a ser mejor. Mientras más orientado a uno, va a ser mejor. Entonces, en teoría, lo que ocurre en este caso es que, o sea, de que pueden haber márgenes de error mayores cuando la precisión empieza a bajar. Y entonces puede tender a haber fallas dentro de la lógica. Por ejemplo, en ocasiones cuando nosotros, digamos, estamos utilizando una cámara, por decir así, que tenga detección de objetos, nosotros podemos definir de que un objeto es un gato o que un objeto es una persona. O que incluso cuando, digamos, utilizamos las aplicaciones como Facebook, detectan a una persona X y la asimilan a cualquiera de las fotos, hasta le ponen un etiquetado y dice, esta es esta foto, dice, o esta es esta persona. Entonces, muchas ocasiones lo que hacen estos algoritmos es el descarte de la persona como tal. No la asocian a ninguna cuando entra a los márgenes de errores muy altos o a los márgenes de pérdidas muy altos o cuando los márgenes de precisión son bastante bajos. Es similar al hecho cuando nosotros utilizamos un lector de huella digital y que utiliza los puntos de precisión para determinar de qué huella digital es. Y entonces al nosotros tener una precisión baja dentro de las huellas digitales o un uso de puntos bastante bajo en las huellas digitales, es más fácil que la huella la lea, pero es más fácil también de que falsifiquen la huella como tal. Por eso es que puede ser que tenga mayor grado de error. No sé si me voy a entender con eso. Ya está en el último. Ahí está. ¿La 7 a qué refería?
preguntas. Veamos si es verdad. Yo mandé a usar el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijaron, muchachos? La 7 correspondía a una rana, es lo que hace extraer la imagen de la rana como tal. O sea, aquí nosotros lo que estamos haciendo es la búsqueda de esa imagen y listo. Evidentemente, faltaría, digamos, que si yo quiero hacer una comprobación, bien, la foto que yo quiero ahora subir, quiero que ver si esta y crear nuevas predicciones, por decirlo así. Entonces, si yo vengo y necesito crear menos neuronas, digamos que solo voy a crear una neurona, de hecho que pueda que tenga algunos errores al momento de el procesado de la información. Profe, una pregunta. ¿La imagen originalmente de la rana es así en la librería? ¿O es Recordemos que son porque... imágenes pequeñas, Ah, ok. son imágenes pequeñas solo utilizadas para el modelo. No, yo pensaba que en el código se podía definir la cantidad de píxeles que le iba a mostrar de la imagen. Se Gracias, profe. puede definir los píxeles, pero el detalle es que ya ellos son, como son ejemplos, son cosas prediseñadas ya. Da error cuando se trata de modificar el número de neuronas. A ver, vamos a ver. Por este caso del empoche. Vamos a modificar esto. Vamos a darlo 1, 1. Y probemos. Siempre trato de predecir la imagen de la rana, si se fijan. Pero en esta ocasión he bajado las veces que interactúa eh, por la clase y por cada una de las imágenes, modificando totalmente lo que es la densidad. Bueno, era uno lo que le iba a poner, ¿verdad? Y el número de neuronas. Del número de neuronas, uno. Vamos. Dice que utilicé toda la RAM disponible. ¿Se fijaron, muchachos? Vamos a ponerle 5. Todavía es menor que 10. Y vamos a ponerle al empoche 5. Demasiados datos para una sola neurona. Y entonces me dio error.
vuelve a dar error al momento de entrenar el modelo. Pero no error cuando ocupo más neuronas de lo solicitado. ¿Se fijan? No puede ser menor el número de neuronas utilizados que el número de clases. Profesor, ¿qué ¿Sí? pasaría si las clases de mis imágenes tuvieran diferentes píxeles cada clase? ¿Generaría inconsistencia? Recordemos que eso nosotros lo vamos le damos un formato. Cuando nosotros estamos antes de entrenar el modelo, nosotros normalizamos en primer lugar estos datos y posteriormente creamos una redimensión de 3x3 para las imágenes en las capas. Posteriormente, en cada capa vamos creando algo, que es donde redimensionamos cada una de las imágenes. Técnicamente, aquí se debe componer eso que me estás diciendo. Entonces, no debería de considerarse una inconsistencia, porque el mismo programa lo tiene que poner todo del mismo tamaño. Ahora, muchachos, vamos a dejar correr esto para avanzar ya en lo otro. Estábamos utilizando, no, este lo cerro. Lo cierro porque estaba utilizando el otro. Recordemos que yo dije que íbamos a utilizar Tkinter. Tkinter lo vamos a utilizar para el caso de la utilización, valga la redundancia, del modelo, ¿verdad? Entonces, esto que voy a subir es lo mismo que yo tenía en el otro código. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Vamos a reutilizar del momento de la carga del entrenamiento, este, hasta la parte de guardar el modelo. Esto va a ser lo mismo. Ustedes ya tienen acceso a él y debe de ser lo mismo. No va a variar en nada, ¿verdad? Entonces, yo normalizo, yo creo, yo cargo los datos, yo compilo el modelo, entreno el modelo, yo guardo el modelo para el momento no estarlo entrenando a cada rato. Y cuando ya lo tengo cargado, si yo quiero, ya lo puedo reutilizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a crear acá? Una interfaz gráfica. Entonces, dentro de la interfaz gráfica, yo la voy a utilizar para permitir a los usuarios seleccionar una imagen y que la muestre en interfaz, por decirlo así. Entonces, yo puedo seleccionar una imagen, ya sea PNG, JPG, JPG, y puedo mostrar la imagen y hacer la predicción a través de la imagen. Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? A través de la librería o de la biblioteca Tkinter, vamos a hacer lo siguiente. Primero necesito definir la función. Recordemos que en el anterior código yo lo que hacía era definir una función para definir la imagen o predecir la imagen, pero yo solo le pasaba la posición de la imagen. Yo no le estaba pasando para que definiera la clase del nombre. Yo no, y le estaba diciendo
que me imprimiera básicamente qué nombre iba a estar en esa imagen o qué nombre iba a aparecer según la predicción de la imagen que yo estaba teniendo en cuenta. En este caso me aparecía rana con la predicción de la posición 7. Entonces, ahora yo voy a buscarlo cómo hacer por medio de un entorno gráfico, como les decía. Entonces aquí vamos a poner una función, digamos, que diga cargar imagen. ¿Está bien así? Cargar imagen. Esta función, ¿qué va a hacer? Va a permitirme que yo pueda agarrar una imagen y mostrarla en la interfaz. Para eso, evidentemente yo necesito tener una ruta de esa imagen. Vamos a crear esto y lo voy a poner. Permite cargar la imagen y seleccionar la ruta. Y entonces yo necesito, ¿qué es lo que necesito? Una función que me diga la ruta de la imagen y los archivos que yo voy a tener en cuenta para cargar. Entonces aquí yo puedo ponerle ruta solamente o ruta imagen y puedo utilizarla para posteriormente utilizar el cuadro de FileYalk que nosotros lo hemos mandado a llamar desde acá, de Tkinter, para poder hacer uso, digamos, de un cuadrito de diálogo que me mande a llamar las imágenes como tal. En este caso ahora, yo voy a hacer un if donde yo quiero comparar o abrir la ruta de la imagen como tal. Puedo redimensionar la imagen a través de eso con la función de redimensión. En este caso lo vamos a redimensionar a 32 por 32. Posteriormente yo necesito normalizar la imagen como tal. Para normalizar yo necesito convertir la imagen en un array que esté en valores dentro de 0 y 1. Recordemos que eso es lo que se utiliza generalmente. Y entonces yo vengo, normalizo el array y ajusto las dimensiones para la inteligencia artificial. Entonces aquí lo que estoy es normalizando y ajustando las dimensiones como tal. Posteriormente no necesito retornar, lo que yo necesito es utilizar, digamos, una ventana que me muestre la imagen como tal, y en este caso yo puedo usar otra función de Tkinter, y en este caso, digamos, vamos a usar otra que mandamos a llamar, que es ImageTK. Entonces, nosotros recordemos de que mandamos a utilizar estas dos para poder mostrar imágenes, mostrar archivos, extender archivos, entre otras cosas. Entonces, esto me va a permitir mostrar directamente la imagen en la ventana. Entonces, yo para este caso puedo hacer img tk y acá yo puedo mandar a llamar la ruta de la imagen que yo estoy mandando a llamar, por decir así. Ruta imagen sería. En este punto yo puedo realizar una redimensión. Recordemos de que yo primero la comprimí a 32 por 32 y entonces yo puedo mandarla a extender o a expandir y en este caso, digamos, le voy a poner 100%.
entro en las configuraciones de la imagen y dentro de las configuraciones lo que hago es básicamente poner la imagen dentro del cuadro de diálogo o dentro del cuadro que se manda a utilizar. Posteriormente me tocará hacer la predicción. Esta partecita es lo que nosotros utilizábamos acá de predicción y en pocas palabras, lo anterior era lo que usábamos acá de mandar a mostrar la imagen y en mostrar la predicción lo que me va a tocar es realizar, digamos, eh, qué tipo de imagen es la que yo estoy utilizando y qué me van a decir en el cuadro el tipo de imagen que es lo que me mandó a utilizar. A ver si estoy a cargo. Miren muchachos, ¿se fijaron? Yo pude bajar el empocho. No bajo los números de... No puedo mandar a bajar los números de neuronas, pero sí aumentar. Y no hay, digamos, que diferencia con el resultado. Ok. Ahora, para esta parte de realizar, hacer la predicción, me tocará, digamos, que definir predicción y crear el modelo de array similar a como lo teníamos creado en esta otra. Y usar eh, una intro, crear una etiqueta, en pocas palabras, crear una etiqueta para que me especifique cuál es la predicción que yo estoy utilizando. Ya una vez hecho esta función, me tocará crear la ventana de ConteQuinter. La ventana de ConteQuinter es propiamente donde se va a encontrar todo lo que tiene que ver con el clasificador de imagen. Entonces ahí es donde me va a aparecer la imagen, me va a aparecer la predicción y me va a aparecer, digamos, un título que yo le pueda poner, como por ejemplo aquí que me aparece esto, sin título, IP, IPy, NB, entre otras cosas. Entonces yo voy a crear la ventana, esto siempre se tiene que hacer, básicamente crear un loop, pero en este caso yo puedo decir que tenga un título, como mandaré a llamar la función, que tenga un título que se llame clasificador de imágenes y puedo darle incluso un tamaño a la geometría de la ventana. Digamos que se me ocurre que lo quiero hacer un poco más grande de lo cotidiano que he hecho. Entonces, vamos a hacerlo 400 por 300. Entonces, si se fijan, yo lo que hice es reutilizar el código anterior y empezar a usar solamente la definición de la carga de la imagen con las nuevas funciones que estamos usando y el mostrado con TKinter del clasificador de imagen. Veamos.
Bien, tengo una falla por acá. Me falta algo más también. Me falta crear, digamos, un botón de cargar imagen. Veamos cuál es el error que estaba ahí arriba. Tengo ruta imagen aquí. Si ruta imagen es Un paréntesis. aquí. Ok, lo validemos. Ok. Oh, como tarea, vamos a dejar corriendo para que lo mostremos. Pero antes de eso, les voy a dejar una tarea. Recordemos de que yo les decía que aquí hay una parte donde yo determino si el modelo está salvado o está guardado o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Está fácil. Ustedes me van a buscar la forma de cómo, que si está salvado el modelo, o sea, si existe el archivo llamado modelo CIFAR
10.h5, si existe este archivo, entonces básicamente nosotros lo que vamos a mandar a llamar es al modelo de Keras. Es decir, nosotros mandamos a esto sin necesidad de entrenar el modelo. Pero si no existe, nosotros tenemos que entrenar el modelo. ¿Esto con qué fin? Hacerlo un poco más eficiente. De tal manera de que evidentemente si yo ya tengo entrenado el modelo y yo ejecuto el programa o el archivo, no tengo que volver a pasar este proceso que estoy pasando acá. ¿Verdad? ¿Comprendido, muchachos? Profesor, lo que yo estaba haciendo era que, bueno, lo entrené, lo entrené una vez y luego lo que hice fue crear otro archivo y de ahí mandar a llamar al modelo y Correcto. Sí, se puede realizar eso, pero me gustaría que en el mismo código dijera, pues, si existe, para una manera, como le decía, un poco más eficiente. Ya si existe, yo no tocarlo. Ese es un simple if. Si existe ese archivo, no tocarlo. Y hay un solo mandarlo a llamar, así como usted lo dice. ¿Ves? Voy a irle pasando este código. Ya con los cambios. A este lo voy a llamar último punto py, ya que es el último de la noche, básicamente. Y entonces ya de esta manera, ustedes ya tienen el último con los cambios. Y este es el que me van a modificar una vez ya entrenado. Profesor, ¿a través de un pantallazo vamos a dar la evidencia o cómo? No, discúlpeme, no me he contactado con él para lo de los correos. Como les dije la otra vez, voy a crearles una carpetita. Ahí cada una de las cosas de ustedes van a tener que subírmela, cada uno de ustedes como tal. Hay un pequeño error con la parte de la librería Tequinter aquí, de la función de la librería de Tequinter, al momento de abrirlo. Eh, Déjeme revisar. Vamos a revisar eso.
Bueno, muchachos, ahí solo voy a hacer esa validación con la biblioteca T15. Preguntas hasta el momento, muchachos. Preguntas, Profesor, muchachos. una pregunta. ¿Sí? Regresándonos a la rana, Ajá. si yo A ver. quisiera saber cuánto determinamos la imagen, predecimos la imagen y nos salió la rana. Pero si Ajá. yo quiero saber cuántas patas tiene la rana, o cuántos ojos tiene la Ah, rana, ese ya o es qué otro color es modelo. la rana. Recordemos de que dentro de una de las clases aparecía de que hay varias formas de edición. Creo que fue entre la primera o la segunda clase que hablábamos de varias formas de edición. La primera es clasificador de imagen. O sea, yo puedo saber qué tipo de imagen es alguno de los aspectos. Pero también tenemos la parte de clasificación de objetos. Tenemos la parte de clasificación o sea, tenemos varias partes en la parte de visión por computadora, por decirlo así. Para eso se necesita otra función. Ya no sería directamente en la función de clasificación de imagen. Esta parte es solamente para clasificación de imagen. Lo que usted me está diciendo, sí se puede, es otra función. Evidentemente, se va a observar algo al respecto de eso, mientras nosotros vamos avanzando, evidentemente también en ya ver el desarrollo de este código ya más funcional, como ustedes han visto. ¿Ves? Pero sí, esa parte ya es otra función, no es esta, no es la de clasificación de imagen. Este es para un modelo de clasificación de imagen. Se pueden usar incluso parte de los datos, pero no es el objeto. ¿Me voy a entender? Pero eso fue la corrección que hizo, o nos vuelve a reenviar el archivo. Yo se lo reenvío. Lo voy a subir a la plataforma de los que le he dado esta semana de los programas. Oye, para que lo tengan en cuenta. Y ahí le voy a poner la etiqueta de los cambios que hubieron. ¿Tienen alguna pregunta? Para la próxima sesión, muchachos, voy a hacer una pequeña demostración con las tecnologías de Azure para cómo hacen estos procesos directamente sin utilizar tanto el código. Evidentemente, siempre hay utilización de código, pero no es de la misma manera, es de otra forma. Entonces, para que estén atentos, cómo él hace cada una de estas clasificaciones y cómo se trabajan de la misma manera de cómo hemos trabajado con la parte de código programado directamente. Si no tienen más preguntas, daría por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndole su compañía.